¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Charla VIP. Hoy me encuentro con un invitado muy especial, Jonathan Villalta. Un aplauso, por favor. Bienvenido a la sala de Charla VIP. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me siento muy contento de poder estar ese día compartiendo con todo el equipo, contigo personalmente. Ansioso, ¿verdad?, de que llegara ese día. Agradecer de verdad a la producción, porque en ese lugar se han sentado muchos famosos y yo Sí, me siento contento y halagado que me hayan tomado en cuenta. No, claro. Y igual decías de que también es diferente entrevistar a ser entrevistado. Correcto, sí. Así que hoy me han entrevistado. Esa es como la segunda, no voy a mentir, la segunda en la que me preguntan sobre mi trayectoria. Hace como en el 2022 me llamaron porque soy periodista de profesión, entonces me llamaron para el Día del Periodista en As de Radio. Un saludo para nuestros amigos de As de Radio, y ahora ya directamente para conocer de lleno quién es Jonathan Villalta. Exacto, ya porque ya a 3 años de diferencia ya es totalmente diferente, ya cambió todo, ya me actualicé. Así es. Bueno, mira, antes de empezar te tenemos un regalo, porque creo que como todo periodista, creo que el café no puede faltar. Están buenos, así ¿verdad? es que ahí está para esas de peladas o esas madrugadas. Más que todo en las mañanas, fíjate, me movilizo muy temprano en mi casa, entonces tipo 4 de la mañana ya está sonando la alarma, y que mejor que 4 de la mañana. 4 de la mañana, sí. O sea, cuando salimos fuera de San Salvador, pero normalmente acá en San Salvador tipo 5 ya. Entonces ya andamos buscando el pan, con ¿verdad? Café. Unas hojitas, no vamos a decir la marca, una de esas. Qué rico el café. De derecha, ¿verdad? Pero el pan, ¿verdad? Pura de derecha a las 5 de la mañana. Sí, que de verdad, muchísimas gracias. Me dieron al punto, en el clavo. Claro, ahí está. Muchísimas gracias. Aquí lo vamos a dejar, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto. Bueno, mira, empezando, Jonathan, desde pequeño, tú siempre fuiste ese niño que quería, que le llamaba la atención los medios, o qué querías ser cuando eras pequeño. Que tú te acuerdes. Muy buena pregunta. La verdad, no he sido tan pequeño, porque soy alto. Pequeño de edad. Pero surgió ya directamente cuando ya estaba un poco más grandecito, digamos, en la adolescencia. O sea, siempre en el colegio, como todo, ¿verdad? Que la oración a la bandera, que de repente cívico. Correcto, el día de la familia, el día de bailar, cualquier lugar o cualquier evento donde tuviera que perder tiempo en clase, y me notaban los puntos en mate, ahí estaba yo. Entonces sí, lo básico, ¿verdad? En el colegio, o sea, siempre muy chispa, muy como colaborador. ¿Qué hay que hacer, maestra? Mire, ¿dónde vamos? Entonces, sí, ahí fue desde el kinder, ahí siempre me dicen, para que yo siempre andaba bailando, entonces me llevaban a cualquier lugar. Hay una anécdota que me llevaron a un funeral, y pues yo me salí porque me sentía un poco aburrido, y afuera había era uno de pueblo, ¿verdad? Entonces las velas de pueblo con las de la ciudad son bien diferentes, entonces a lo lejos se escuchaba un poco de música, y yo me acerqué más donde había la bulla, entonces bastante extrovertido realmente. De veras. Sí. Y de toda tu familia, de todo que tú recuerdes, ¿hay alguien que está que hizo televisión, radio, fue periodista, o tú eres? Sí, tengo una prima que ella estuvo ¿puedo mencionar el programa? Sí. Claro que sí. Ella fue modelo de fin de semana. Un saludo para mi prima, que ahora vive en Estados Unidos, se llama Angie Villalta. Y también ella fue modelo o edecán. Antes había un señor bien famoso de una bola de jabón, que no vamos a mencionar marca, porque no nos han pagado. Claro, exacto. Pero sí, había una marca muy famosa de jabón. Entonces ella era Lupita, ¿no? Deben de acordarse. Sí. Y bailaba Lupita. Entonces ella así fue como empezó ella, para una agencia de publicidad, bailando con el muchacho del jabón, y luego ya formó parte ella de fin de semana. Y ha sido la única, creo, de mi familia, ¿verdad?, que ha sobresalido, y ese servidor. Ojalá las nuevas generaciones, ¿verdad?, también se puedan involucrar ahí para los medios de comunicación, o cantantes, bailarines, no sé, algo claro, que genere dinero, ¿verdad? Mira, pero cuando tú ya te das cuenta de que existe en la universidad, porque la gente pues dice, no, yo quiero verme ahí en la pantalla, pero no sabe qué más hacer, ¿verdad? Entonces muchas veces da como temor o miedo, porque pues sabemos de que nuestros padres quisieran que siguiéramos el legado. Tu abuelo fue doctor. Correcto. Yo soy doctor, esa misma línea, ¿verdad? En mi familia lo que fueron es muchos contadores, tengo que decir, muchos contadores. Entonces la contabilidad de mi familia era así, cabal, ¿verdad? Luego también expandieron ellos y crearon una empresa de construcción, ¿verdad? Material de construcción. Entonces toda mi familia estuvo ligado a eso, a ser pequeños empresarios. Mi abuelo fue fundador de una sustancia o una bebida gaseosa de acá de El Salvador. Él creó como la sustancia de un refresco que se llamaba Zuni. No sé si alguien se recuerda. Sí, claro. Entonces yo llego a la casa de mis abuelos, ya fallecieron de parte de papá, ya fallecieron, pero tú llegas a la casa de mis abuelos y ves la placa
que le otorga como parte de las personas que fueron de los creadores de la sustancia del SUNY, de acá de una empresa de acá de El Salvador. Ajá. No, igual esa era típico de todos los recreos, ¿verdad? Sí, ajá, entonces yo bien halagado, llego a la casa de mis abuelos y está la placa. Imagínate, o sea, tantas cosas que la gente ni cuenta se pueden correcto, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando tú ya descubres que existe una profesión ya, que puedes ir a la universidad y que va relacionado con el medio, ¿tú le comentas a ellos o tú decides por ti solo? Bueno, la invitación original nace en el 2007, cuando yo estaba en séptimo grado, me recuerdo, que formo parte de un programa nada más. O sea, imagínate cómo ha cambiado todo. Mandabas un correo electrónico, entonces yo veía ese programa. Se llamaba Juventud en Línea, de Televisión Nacional de El Salvador, conocido como era antes. O sea, imagínate antes de los correos electrónicos que hacías una carta. Me imagino, por ahí va la cosa. O llegabas a tocar. Ajá, o llegabas a hola, buena, no busca periodista, no ocupa un locutor aquí. Exacto, sí, así era. Digo yo, porque eso fue en el 2007, pero antes... O sea, no, claro. O un fax, fax. Me imagino, o la línea fija, ¿verdad? No. Tú llegabas al canal y esperabas. Ajá, esperabas que el productor o que terminara. Entonces, eso fue en el 2007. Yo llego, mando un correo y me hacen la invitación de que podría llegar. Entonces, el programa era juvenil, pero también había en sketch. Entonces, se llamaba en aquel entonces Juventud en Línea. ¿Y era aproximadamente para qué edades a qué edad? Era juvenil. Yo soy consciente de lo que me recuerdo quizá que podría haber sido jóvenes y adolescentes, porque era la franja juvenil de aquel entonces de Canal 10. Luego venía ya gente joven que era como más de 18 a 25, pero ese era como la antesala para dar pausa a los diferentes segmentos de juveniles que tenía Canal 10. Entonces fue en el 2007, llego y me recuerdo, ¿sabes?, de muchas cosas porque me quedó marcado varias cosas. Uno de ellos fue que es la única y la primera y la única vez que mi papá me acompañó a un lugar así. Porque ya nunca más, ¿verdad? Hoy con las redes sociales que me dicen, mira, te veo que andas aquí, que andas allá, porque él vive en Guatemala. Pero me recuerdo tanto, entonces ese día yo llegué y, por ejemplo, vi cámaras, luces, floor manager, que de repente gente corriendo. Ajá, yo me quedé. Mujeres entaconadas corriendo. Ajá, entonces dije yo, no, de aquí soy. Y más que era Canal 10, ¿verdad? Que todo mundo en la actualidad igual aspira. Hoy el concepto del canal es diferente al que tenía hace tiempo, pero es Televisión Nacional de El Salvador. O sea, no hay otra, porque tú vas a Huachapán y el 10 es el 10. O sea, no hay tales que cable, que nada. O sea, y aparte que muchos crecimos con el Canal 10. Correcto, entonces ahí me surge esa chispa y dije yo, así sin temor a equivocarme, de esto quiero vivir, a esto me voy a dedicar. Y claro, conforme fue pasando el estudio, estudié en general, ¿verdad? Estudié en general y también tuve la oportunidad de poder visitar la universidad. Todavía la tengo pausada, pero sí estudiaba técnico en periodismo. ¿Puedo decir la universidad? Sí, claro. En la Universidad Tecnológica de El Salvador. Así que saludos para nuestro amigo Carlos Lausel. Ahí está. Así que sí, entonces mi papá me dijo, no, haz lo que vos querrás. Y si eso te gusta, como te digo, mi mamá y mi papá, que los tengo vivos, gracias a Dios, nunca se dieron cuenta en lo que yo andaba, porque, o sea, sí salía en televisión o en Canal 10, pero... O sea, ni yo mismo me veía, entonces cómo iba a ponerlos a ellos a ver, pero sí, siempre me apoyaron en ese aspecto. Qué chivo. Bueno, entonces mandaste el correo y ¿qué pasó? Entonces mando el correo, ¿verdad? Y yo dando una gran paja, mira, me acuerdo perfecto que yo le puse que yo tenía experiencia, que no le tenía miedo a las cámaras. Eras modelo, actor, cantante, presentador. Todo, o sea, que no le tenía miedo a las cámaras, que no sé qué. En ese entonces estaba Mónica Marilín, que yo creo que aún forma parte de Canal 10, creo como asistente de producción, y ella emocionada, ella le puso otro pique y retó a uno de los presentadores. Saludos para mi amigo Patricio Navas. Patricio Navas era presentador oficial de ahí y le da como ese toque, ¿verdad? Entonces me invitan, llego y me recuerdo tanto del tema también porque fue la primera vez, era 40 y 20. O sea, la chica que andaba con un señor de 40 o el de 40 y así. Entonces hoy tiene otro nombre. Hoy tiene otro nombre, hoy se llama Sugar, ¿verdad? Entonces me recuerdo del tema, llego y le dijeron a mi papá, porque mi papá se quedó en la cabina, ¿verdad? Donde mandan la señal. Y le dijo, mire, ¿cuántos años tiene su hijo? 15. De verdad, tiene 15, sí. Que mire, súper desarrollada. Entonces me quedo ahí. Luego al mes me hablan al número de la línea fija, mire, esa Jonathan, no, ande estudiando porque estudiaba en las tardes. No, es que fíjese que lo podríamos volver a invitar. Y entonces así me iban invitando poco a poco. Luego ya llego a conocer como al coordinador, a don Vladimir Fernández, que yo sé que muchos escuchan de don Vladimir y se recuerdan. Y él era el productor de La Hora del Niño.
Entonces yo no me quedo en Juventud en Línea, pero sí formo parte de los coordinadores de la Hora del Niño. Entonces ahí vamos de repente que buscar locaciones, qué temas, y así voy involucrándome siempre en Canal 10. Y luego también formé parte de Extra, ¿verdad? Salía yo ahí en las aventuras del Cipitío. Pero sí, todo lo que aprendí y los primeros inicios y todo lo que tiene que ver con cámaras, de el botón está en rojo, y vas a esta, y vas a la otra, y mandas una pausa, y la introducción, que la salida, lo aprendí en Televisión Nacional de El Salvador, Canal 10. No, y lo que la gente, quizás algunas personas no saben, de que también tras de cámara hay muchas personas que quizás son como el cerebro de todo, ¿verdad? Que se encargan de buscar locaciones, de invitar personas, de darle detalles, que creo que es una labor también, bueno, es que es un trabajo en equipo, la televisión es un trabajo en equipo. Sí, claro, sí, como tú dices. Entonces, decepcionado porque yo le decía a mi papá, porque tenía que pedir permiso en el colegio porque estudiaba en las tardes. Entonces, la mayoría de grabaciones eran en las tardes. Pero los del colegio bien emocionados, no, mire, o sea, vaya, usted no se preocupe, ¿verdad? Porque a ellos también no les convenía, sino que era como, puedes decir, o sea, uno de nuestros alumnos está sobresaliendo, ¿verdad? Exacto. Entonces, no era que todas las semanas, pero por ejemplo, yo me programaba porque sí era por la tarde. Pero sí, quiero enviar un saludo para mis buenos amigos del Liceo Cristiano, el Reverendo Juan Bueno de San Bartolo, porque allí estudié desde kinder hasta noveno. Entonces, mi etapa de séptimo, octavo y noveno la viví ya en los medios de comunicación. Me decían, no, vaya, cuando guste, que no sé qué. Y ellos me aceptaron eso porque, claro, hay que decirlo, ¿verdad? Hay algunas personas que estudiaron en otros colegios con más comodidades en cuanto a de la economía, que de repente vos se ibas y no había ningún problema. O sea, vos se puedes ir una semana y, o sea, como el piso pagaba, Pues sí, entonces te daban chance. Pero en el colegio cristiano, en ese aspecto, sí, no era tanto el hecho de que generabas un costo o una mensualidad alta, sino que te daban la oportunidad y, claro, te ponías al día con la guía, ¿verdad? Tareas y los exámenes. Pero sí, me daban chance, como decimos el buen salvadoreño. Me escapaba. Sí, te daban ese chance de poder ir y asistir todo. a las producciones, correcto. Y cuando tuviste la primera oportunidad de estar frente a cámara, ¿cómo fue esa sensación? Bueno, la verdad, como que estoy igual ahorita, nervioso, ansioso, pero recuerdo que las presentadoras, por ejemplo, aún todavía tengo una muy buena relación con ellas. Me recuerdo que Marcela Vigila, al cual le mando un saludo, ella ahora está en la parte comercial de Radio 1080, me vio así, sudando, con nervios, y me decía, no, mira, me dio un dulce, ¿querés agua? Entonces me trataron súper bien, el tiempo se fue volando, como te digo, fui invitado como a dar mi punto de vista de esas relaciones de 40 y 20, el sketch, estuvimos grabando bastantes cosas, pero fue la verdad, como te digo, emocionante, sorprendido porque nunca me imaginé cómo fuera el trabajo tras cámaras, porque uno solo ve a los presentadores por el equipo de producción, que el audio, ¿verdad? Bueno, acá también ustedes lo deben de saber, el audio, no, cómo va a fallar el audio, que de repente las indicaciones, porque en ese entonces no tenían ellos apuntador, o sea, no tenían comunicaciones por el oído, sino que era el floor manager, ¿verdad? El que iba diciendo, mira, voy a esa cámara 4, voy a la 3, entonces yo bien feliz, emocionado, y al final, cuando ya me dan la oportunidad de poder ser coordinador de la Hora del Niño, igual yo siempre le ponía empeño, de repente andaba ahí ayudándole a los compañeros, o sea, de repente hasta el noticiero me iba a meterme, de repente solo escuchar, ¿vea? Porque las noticias y el entretenimiento son dos cosas que no van de la mano, pero yo aprovechaba mi tiempo, estando en el Canal 10, aproveché mi tiempo a conocer muchas personas, a conocer lugares, ¿vea? Porque las locaciones son de día, por ejemplo, a veces se graban 2 días, te quedas en Sonsonate. Por ejemplo, en Huayúa, íbamos mucho a Huayúa o cualquier parte de El Salvador, entonces a conocer personas, a conocer lugares, ahora ya que conozco casi que todo El Salvador, y el poder aprender, ¿verdad? Porque yo era, pues, no estaba en séptimo grado, estaba en tercer ciclo, pues entonces aprender y aprender mucho el Canal 10. Mira, y una pregunta, fíjate, de que, ¿cómo es trabajar con el Cipitío? ¿Cómo es? Porque sabes que nosotros lo hemos querido tener, bueno, la oportunidad que lo íbamos a tener, pero hace tiempo, pero no se pudo por diferentes razones. Pero sí, ¿cómo es trabajar con él? Porque sí, me imagino de que es un gran ícono y que pues obviamente él sabe a lo que va porque él lo tiene en su mente. No es que tú vas a llegar, pero mire, yo opino. Bueno, no sé, dinos. Bueno, la verdad que la primera vez que yo salí en una de las aventuras del Cipitío, de las nuevas aventuras se llamaba en ese entonces, yo súper emocionado, ¿verdad? Porque como tú dices, o lo mencionabas en el bloque anterior, también crecí viendo Canal 10. O sea, yo en mi tiempo libre sí veía Canal 10. O sea, mucho de la programación de Canal 10.
si me da la oportunidad, yo estaba, pues, que no sabía qué hacer, ya tenía un teléfono que de infrarrojo, pues imaginas hace cuánto tiempo fue. Entonces, mi primera impresión fue tomarme una foto. La verdad, él tiene un buen sentido del humor. O sea, él siempre anda alegre, siempre anda pendiente. Si alguien se anda durmiendo en las ocasiones, te hace algún tipo de broma, es bastante exigente. Hay que decirlo, bastante exigente. O sea, es un ícono de la televisión salvadoreña con mucha experiencia. Y él, cuando veía gente nueva, él trataba de involucrarnos, ¿verdad?, en la producción, porque como se trabajaba también bastante con algunos menores de edad, ¿verdad? No niños tan pequeños, sino que con algunos menores de edad, o de repente con los personajes que eran ya adultos, pero sí, la verdad, súper profesional, enfocado. Y él era, o sea, él una vez te leía el guión y él te lo hace completo, mientras que nosotros teníamos que andar ahí. ¿Y cuál es mi parte? Y pues ya me toca el cambio de ropa, pero sí, la verdad que es alguien que te transmite, ¿verdad? Mucha confianza y te enseña, ¿verdad? Si de repente estás floqueando en algo, él te dice, no, mira, volvámoslo a hacer. Él hace que te sientas cómodo. Entonces, es una gran experiencia trabajar con él. Aquel día me lo encontré hace poco, como el año pasado me lo encontré en las instalaciones donde estaba el Canal 10. Y le dije, ¿qué tal, don Rolando? Y él se me quedó bien así como... Y pues, no andaba con el personaje, andaba así de particular, como decimos. Y te conozco, bicho, así le dije así. ¿Sabes qué? Yo salía en la aventura del sitio. No te creo, y le enseñé el video de YouTube. Ah, sí, mira, pero no cambiando, yo siempre gordito, ya ves, pues, siempre bien alimentable. Pero sí, la verdad que es alguien que transmite buena vibra, como decimos, y bastante profesional. O sea, es una enciclopedia del saber. O sea, él te dice, en un 2x3 se hace un guión o un sketch, cualquier tipo de contenido para las aventuras del Cipetío. Y hablando en el tema de producción, sabemos de que era un episodio que creo que salía cada día. Obviamente me imagino que se tardaban cuánto tiempo más o menos en realizar un episodio. A veces hasta 3 días, porque habían diferentes locaciones, por ejemplo, en las que yo me recuerdo, por ejemplo, en esa que salía era de que el todo loco andaba envenenando a la gente porque no quería que hiciéramos ejercicio. Entonces, sí fueron 3 días de grabación y me acuerdo perfecto porque al final terminó que era en una de las tumbas del cementerio que está pegado al Cafetalón. Entonces era de 3 días. En aquel entonces sí era 3 días, pero por ejemplo, habían episodios que podrían tardar en un solo día. Por ejemplo, todo el día. Por ejemplo, te ibas, si ibas a grabar algún lago o alguna laguna, te ibas desde la mañana y ya venías en la tarde. Entonces se grababa. Pero normalmente cuando eran así, que se expandían, si eran hasta de 3 días, porque si eran bien detallistas, o sea, cualquier error, cualquier falla en el audio, o que el extra no estuviera listo, o que él no estuviera listo, sí lo volvían a hacer, pero normalmente de 2 a 3 días para un episodio, de 1 hora creo que era, ya no me acuerdo, pero sí, creo que 1 hora era. Luego de que estuviste en Canal 10, ¿cuál fue el siguiente paso que diste? Bueno, me voy para Agape TV Canal 8 como asistente de producción. Cuando estaba, Buenos Días Familia, estaba en Trecheros, estaba 2 en la ciudad, tenían el noticiero y directamente como asistente de producción, como coordinador, de repente los temas, los invitados, y de ahí me voy para Agape TV Canal 8. Ahí estuve 2 años. Después de que salgo de Canal 10, me voy para Agape TV Canal 8 como coordinador, ¿verdad? Y específicamente era full coordinador. Que para la telerevista, mira, en la revista de la mañana, fíjate que necesitamos un doctor, que necesitamos un cantante, y las dinámicas, y también nos encargábamos de los artistas, porque en la telerevista los viernes era sí o sí un artista, ya sea bailarín, cantante, alguna agrupación, algún combo, todos los viernes era sí o sí, llevábamos un artista, entonces nos dedicamos directamente a la coordinación. ¿Y eras coordinador de todos los programas? De la telerevista y de Entrecheros, que eran los 2 programas como más fuertes en ese entonces, ¿verdad? De Agape TV Canal 8, de Buenos Días Familia y de Entrecheros. Ahí estaba. Porque en otros canales me he dado cuenta de que, bueno, tú eres coordinador solamente de un programa. No, en ese caso nosotros teníamos el equipo de producción asistía tanto a Buenos Días Familia como a Entrecheros. Entonces ahí nos mezclamos. Porque Entrecheros no era todos los días, sino que era lunes, miércoles y viernes. La revista sí era todos los días en la mañana. Todos los días. Y era más ajetreado todo. Sí, la verdad que sí, porque en ese entonces... Y madrugar también. Sí, a las 8 ya estábamos al aire. Entonces ya la mayoría entrábamos a las 7, 7:30 por tarde, porque ya teníamos que estar desayunados. Y a las 8, y en ese entonces sí era de 8 de la mañana a 10:30 de la mañana. Porque era, o sea, en ese entonces sí era bastante fuerte la carga, o sea, sí era el concepto de Buenos Días Familia, creo que aún todavía está, pero creo que solo hay 2 talentos, entonces no era como antes. Sí habían, por ejemplo, exteriores, como Agape TV, hay que decirlo, Agape TV Canal 8, sí tiene
el que da tu señal en vivo. O sea, tú te puedes ir a la basílica y transmites desde la basílica la señal. Entonces había mucho afuera. De repente los patrocinadores decían, miren, quiero que, por ejemplo, este miércoles se vayan a Los Chorros. Y se iba el reportero para allá. Entonces sí había bastante contacto con el público. Entonces sí era como bien ajetreado. Pero sí, a las 8 sí o sí a todos dando buenos días. Buenos días. Sí. Bueno, después de que terminas esa experiencia en Canal 8, Agape TV, ¿qué sigue? Sí, bueno, realmente después me voy a hacer un par de cosas en Apopa. Mucha gente me confundía si yo vivía en Apopa, pero no. Yo trabajé en el 77, luego en el 57, en el 29 y en el 99. No en el año 99. No, sí, sino en los diferentes canales, sí. Ajá. Entonces, me voy a hacer un par de cosas, pero también, bueno, viene la necesidad de decir como, sí, salí en los medios de comunicación, me gustan, pero en aquel entonces pasaba mucho tiempo uno con el famoso derecho de piso, ¿verdad? Entonces, en algunos tiempos sí podía porque mis papás me echaban la mano, pero luego dije yo, llega el momento en el que mejor voy a buscar un trabajo normal y pues luego empecé a trabajar en call center. Fui, como decimos el buen salvadoreño, call centero. Call centero. Call centero. Sí. No, y que en muchas ocasiones, pues, para entrar a un medio, pues no es fácil, ¿verdad? Entonces, pues sí puede hacer que tú tengas todo el talento del mundo, pero no hay una plaza porque ya está todo cubierto y o continúas aprendiendo, decían, ¿Sí? o pues no. Sí, entonces, sí me fui a trabajar, ¿verdad? Desde, bueno, desde siempre he trabajado, ¿verdad? Siempre me ha gustado trabajar, entonces terminaban las clases, ¿verdad? Yo me iba a pintar casas, o sea, siempre me ha gustado generar dinero, entonces llegó el momento en el que dije, no, ok, mejor voy a ir a trabajar en call center, aunque no dejaba de lado, fíjate, porque de repente me decían, mira, mañana hay algo, o pasado mañana hay algo, entonces tenía mi supervisor que se llama Jonathan Silva, todavía está ahí también en el call center, solo que ahora está en otra área. Yo, o sea, desde que llegué yo, les dije, mire, fíjese que a mí me gustan los medios de comunicación, y tengo o sea, y en aquel entonces empezamos a hacer algunas cosas en redes sociales para la empresa, y ellos me daban chance, entonces de repente me decían, mira, fíjate que mañana, pues, alguien se enfermó, no va a poder venir, ¿qué onda? Nos echan la mano. Entonces yo le decía al supervisor, mira, te lo juro, voy a meter más tiempo para cubrir las horas, ¿verdad? Porque son tantas horas a la semana que tenés que hacer en la empresa privada, y me daban chance, entonces iba como un poco de la mano, pero sí, mi función en ese entonces era ser agente de call center. Y ya cuando entras y ya decides, pues, volver a los medios, ¿cuál fue, a dónde entras, a dónde entraste? Entré en un canal en Apopa que se llama TDF Canal 99. Justo fue en la pandemia. Nosotros, digo nosotros porque junto al equipo de producción del canal y mi otro compañero, empezamos a hacer un programa que se llamó El Gelengue TV. Entonces, justo fue en la pandemia. O sea, yo me recuerdo que nos encerraron, como decimos en salvadoreño, en marzo del 2020. En febrero empezamos a hacer algunas cosas, un piloto y así, ¿verdad? Ya íbamos con mascarilla y nos desinfectaban y todo el protocolo. Ya en marzo que nos encierran, fue cuando nos da el aval la producción. Nos dice, no, miren, hoy es el momento. Entonces fue en el 2020. En abril del 2020, empezamos a hacer ese programa que es para Ciudad Delgado. Bueno, la cobertura donde está TDF Canal 99. Y era para emprendedores, ¿verdad? Tú invitabas a emprendedores, artistas. Teníamos un tema, bueno, empezamos a grabar sketch del diario vivir de un salvadoreño. No que estamos en pandemia, sino que de repente, por ejemplo, ya llegaba por la fecha, ¿verdad? El 15 de septiembre. Siempre nos hace falta el que se desmaya por el desfile, la que se le cae la batuta. Entonces empezamos a hacer diferentes temáticas para YouTube y para el programa en sí. Era todos los viernes de 1 hora y 30 en vivo en TDF Canal 99. Después de eso, es como yo le decía a alguien de la producción, de la pandemia para acá, todo cambió. O sea, desde ese entonces para acá, desde el 2020 hasta hoy, 2025, quizás han sido, o sea, ya tenía bastante más experiencia, pero en estos 5 años que va, ha sido como para mí de muchas cosas buenas. Nosotros hicimos un año y luego cambió de dirección y ya salió el programa al aire. Pero sí, en el 2020 retomamos eso que es los medios de comunicación y ahí empezaron a salir los eventos. Mira que fíjate que tenemos una inauguración de X llantas, tenemos una inauguración de una barbería y ya, porque justo en el 2019, un año antes, me dieron la oportunidad de ser sonido estacionario
donde pues alguien me puso, mira, fíjate que alguien busca un animador. Y yo, Mira, vos sos hablantín. ¿y cómo es eso? Vea? Y yo, no sé, pues voy a escribirle al chero, vea, y para una marca muy reconocida, que no vamos a mencionar, ¿va? Pero donde usted lleva un play, vea, y ya le dan un dinerito, entonces muy famoso ese lugar. Entonces ahí fue la primera vez y fue en el 2019. Del 2019 hasta el 2025 aún me mantengo siendo perifonista o animador de sonido estacionario. Entonces Mira, ahí fue como otra vez de la segunda parte de Jonathan Bianca. la segunda Sí. temporada, ¿no? Sí. Mira, y, digamos, has estado en diferentes medios, Sí. algo que te haya pasado, no sé, como que tú sabes de repente que suelen suceder accidentes, Alguien me dijo problema. que esto no lo dijera, ¿verdad? Pero pues sí, porque uno nunca sabe, alguien me puede estar viendo y decir la marca, ay, ¿qué pasa? Pero por ejemplo, sí, no siempre, pero como en varias ocasiones he tenido la desafortuna de llamar por otro nombre a alguien. Por ejemplo, te cuento, yo recién iba empezando, allá por el 2018, o sea que me daban un par de eventos. Teníamos un evento acá en un hotel por Metrocentro, un evento en Metrocentro. Ahora lo que yo analizo, porque me preparé antes de venir acá, lo que yo analizo es que quizás las marcas lo que querían es ver cómo se desenvuelve un joven que no tiene mucha experiencia, cómo se desenvuelve alguien que ya tiene experiencia, o sea, una mezcla, ¿verdad? Porque fue un evento de todo el día, creo que era algo de redes sociales y de marketing, algo de que vos ibas, pagabas como un seminario, entonces teníamos diferentes bloques. Bueno, yo estuve todo el día, viejo, pues sí, porque yo quería dinero, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo iba haciendo como las menciones, ¿verdad? Ese espacio gracias a no sé quién, y ese espacio gracias a no sé quién, y recuerda que puede pasar por acá, y así sucesivamente. Vengo yo, y imagínate, ¿hace cuánto tiempo fue? Yo no sabía, y hasta ahora lo voy a decir, ¿verdad? Yo no sabía que Katia Carranza y Kenia Mejía después fueron compañeras en Noticias 4 Visión. Sí. Yo no sabía que ellas no se podían ver, porque Katia Carranza se queda en TCS y Kenia Mejía se va al Canal 21. Entonces vengo yo bien campante y me dice, Jonathan, ya va al otro bloque, ¿verdad? Entonces, como te digo, lo que los clientes querían era como ver esa alternabilidad de gente nueva y gente de experiencia. Ya va al otro bloque, sí, ¿quién viene? Resulta que la persona que iba a estar presentando era Kenia Mejía. Y yo le llamé por Katia Carranza. Y me dice alguien, fue como, o sea, me daban indicaciones como no había apuntado, sino que era un programa, o sea, no era un programa, sino que era un espacio. Yo estaba como un stand. Así, buenas tardes, bienvenidos, que no sé qué, porque mientras se iban, digamos, nosotros, y entraban, y así estábamos como el ir y venir. Entonces, eso ha sido, de verdad, lo más vergonzoso, caerme una vez. Soy de Ilopango, lo voy a aclarar, soy de Ilopango. Me dieron la oportunidad en el 2018 de poder ser como el coanimador. Quiero aclarar, ¿verdad? Yo formé parte de la alcaldía municipal de Ilopango, o sea, siendo empleado o colaborador en el área de comunicaciones desde el 2018 hasta el 2019. Entonces me dan la oportunidad y me dicen, ¿verdad que vamos a hablar? Porque yo grababa algunas cuñas y presentaba al alcalde, ¿verdad? Sí, bueno, fíjate que nosotros estamos buscando como eso, ¿verdad? La antesala, y tú no le puedes decir a alguien de los medios que hable de bien de un alcalde porque se mira, o sea, no se puede, o sea, nadie va a llegar a decir lo de las obras. Entonces, miren, vos tenés ya las obras, o sea, y me pusieron con otro compañero. Y resulta que ese día llovió y la producción no había tomado en cuenta y me caí. Otra bueno, tengo varias, ¿verdad? Pero esa ha sido como las que más recuerdo, pero en los medios de comunicación sí me he confundido de nombres, o sea, he tenido la desafortuna de no llamar por el nombre correcto a alguien y sí. Eso es lo que más me ha pasado. O de repente, o sea, que no avisan y yo estoy como distraído, ¿verdad? Y me quedo viendo, o sea, de repente, no, es que es la 4, yo estaba viendo la 3. Las menciones, ¿verdad? Hay muchos nombres o ciertas cosas peculiares, entonces, eso sí es lo que más recuerdo yo, que sí me ha pasado. Bueno, tantas anécdotas que la verdad que creo que cuando pasa el tiempo uno como que los primeros días como que le da pena, ¿verdad? Sí, la verdad, sí, o sea, te da pena decir, o sea, son esos de trágame tierra, ¿verdad? Porque sí, lo que tú dices, ¿verdad? ¿Qué hizo Kenia Mejía al saber que la llamase por la archienemiga? O sea, te lo juro, yo veía Noticias de Construcción, pero yo no entendía el concepto, ¿verdad? Pero o sea, el mejor, no, eso es de muerte. De hecho, yo ni sabía que eran enemigas. Sí, o sea, yo le dije, no, si eso es de muerte, y al final sí es cierto, Katia Carranza se quedó en Noticias 4 Visión y Kenia Mejía se fue a dar noticias en el Canal 21. Sí, Entonces sí. yo
estaba súper apenado y no sabía qué hacer. Y yo al final le pedí una disculpa. Le dije, mire, le pido una disculpa. No, no tengas pena, pero fue así como, he dicho, y este dicho, ¿sabes de dónde lo sacaron? ¿De qué pueblo viene? A mí me pasó algo igual, pero era solo en un camerino. En un camerino estaba. Entonces estaba una presentadora y era enemiga de otra presentadora. Entonces se había puesto una peluca y le digo, ¡ey, te pareces a fulano! Y estaba a la par. No, yo me sentía súper. Tráigame tierra. Y ella así como que con los ojos diciéndome, aquí está la par. Sí, suele pasar, ¿verdad? Pena, sí. O sea, sí, lo que pasa es que a veces uno no sabe que son enemigos. Y pues si uno andando en el medio le hace bromas. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos, por ejemplo, de Marito Rivera. Yo conozco algunos de... Entonces yo le digo cosas de La Máquina, por ejemplo, o de Melaba. Entonces se hacen bromas que a veces a lo largo sí hay una cierta rivalidad, pero es algo que vos no sale de tus manos, ¿va? O que realmente no sabes y metes la pata, pero... Sí, y aparte que hay confianza, pues ella también, Sí. Sí sucedía. Entonces, por ejemplo, a Edgar y yo en el grupo Tentación le digo, y con furia, y ella me dice, él mueve la máquina. Entonces, sí, vamos, chisteando el buen salvadoreño. Sí. Mira, pero tú, lo bueno es que tú has tenido experiencia frente a cámara y tras de cámara. Sí. Pero ¿qué disfrutas más? Buena pregunta, muchísimas veces me han preguntado eso y sinceramente hoy tengo que agradecer a los medios de comunicación, a las agencias de publicidad a las que trabajo, a las diferentes marcas en las que trabajo, pero si algo disfruto yo es, por ejemplo, antes de la pandemia, ¿verdad? Hacíamos un par de cositas, ya una vez al mes subíamos algo en YouTube, pero soy mucho de andar en la calle, ¿sabes? Ese contacto con la gente. Por ejemplo, yo me pudiera meter al Mercado Central ahorita, y pues en un pedacito, como decimos, te hago 2, 3 reportajes, porque me gusta ese contacto con la gente, porque eso es lo que, como tú dices, a lo largo de los años se da la experiencia, y es lo que la gente en Estados Unidos extraña, ¿verdad? De repente ir a un mercado, ¿verdad? Por ejemplo, tú sabes que en el mercado te dan el vaso, no es de esos vasos que tenemos acá, sino que es donde viene el café, por ejemplo, donde viene la mayonesa, o de repente una horchata te la sirven como que estás tomando chuco o chilate. Entonces, eso lo extraña a la gente allá, o sea, Sí, no lo tiene, o sea, por más que tenga plata, no tiene un mercado central, de que de repente vos vayas a sentarte y una sopa de pata. Entonces, empezamos a generar mucho contenido, gracias a Dios teníamos la oportunidad de estar, luego de la pandemia, nos incorporamos a un programa que se llama 30 Minutos Contigo TV, donde ya me desarrollé como reportero. Oficialmente me desarrollé como reportero y eso es lo que andamos haciendo. De repente aquí una horchata, que los mata niños y así nos íbamos. Entonces disfruto mucho el contacto en la calle, de verdad, el poder estar, por ejemplo, que en un centro comercial y hacer algún tipo de contenido. Me gusta mucho ser reportero en la calle, pero actualmente me desarrollo como presentador en TVX y todo lo que hago me encanta, pero si yo pudiera decir, defino que mi pasión es en la calle. De repente que andar en el bus, voy a subirme a un bus, que de repente a una mototaxi. Entonces sí, disfruto mucho en la calle, el contacto con la gente en la calle. Pero mira, la gente, bueno, yo no sé, creo que yo se lo he comentado a muchos, de que muchas veces estar afuera, salir, porque tú no sabes cómo está esa gente. Entonces tú tienes que muchas veces lidiar con personas. Yo de las pocas veces que he ido a la calle he tenido malas experiencias porque la gente te grita, te dice, trabajen, huevones. O sea, como que si uno está trabajando. Sí, claro, sí, o muchas veces, o sea, son tan apáticos, ¿verdad? La gente ve una cámara y es como, no me grabe. Hay algunos, yo era de eso, voy a aclararlo, antes de estar en medio de comunicación, yo veía una cámara y yo era como, quería salir y hacía lo imposible. Exacto, pero porque uno cree que toda la gente se va a pelear por salir. Sí, pero no, en ese caso cuesta. A los primeros meses de ser reportero, yo le decía a la gente, a mi compañero, al camarógrafo, y la gente en los noticieros, ¿cómo hace? Lo mismo, Jonathan. Y ahí es más difícil porque ya es prensa, estás preguntando algún tema de actualidad nacional o de lo que acontece, entonces es mayuca, como decimos el buen salvadoreño, pero sí, de repente, o sea, ya vas tú teniendo la experiencia necesaria y un maestro, ¿verdad? Me dijo, miren, acá lo importante es tener una comunicación con el camarógrafo. Entonces, ahora en eso, ¿verdad? Ellos andan aquí el audífono, entonces le dice, el de rayado, el de la camisa de cocos, el de la camisa blanca. Entonces ya el camarógrafo ya va enfocándote directamente. Entonces tú ya vas con la pregunta, ¿verdad? Pero sí, como tú dices, hay mucha gente allá afuera que está recién algún familiar o anda buscando empleo, de repente lo acaban de correr de su trabajo. Si no, veamos lo que sucedió hace un par de semanas con un muchacho generador de contenido, ¿verdad? Tuvieron que pegarle un puñetazo porque exactamente eso me apareció a mí eso me apareció exactamente en mi algoritmo, me apareció eso.
Claro, y que era una estatua, ¿verdad? sí, era una estatua. ¿Y por qué? No lo hizo de buena forma. Empezó a burlarse. Yo creo que uno debe tener como esa separación, ¿verdad? Yo sé que yo nunca me vi en noticias, o sea, jamás, porque no soy serio. No quiero decir que no soy formal, son dos cosas muy diferentes. Pero o sea, yo no podía estar aquí, estamos desde la Fiscalía General de la República y trajeron 20 sujetos, o sea, jamás, ¿verdad? Entonces, si yo hago contenido o hacíamos contenido en el programa donde estaba, variado para reírnos, ¿verdad? Y todo, pero sin salirse de del irrespeto, porque sí, en ese caso, el joven que no es de mi grado, o sea, no lo conozco ni nada por decirlo, solo me salió en redes sociales, o sea, le hizo una mala broma. Entonces, Sí, claro, y se están metiendo en el trabajo de él. Es como que alguien de repente tú estás con el micrófono y de repente te tiran agua. o me lo quieran Ajá, arrebatar, o algo exacto. por decirlo, ajá. Ajá. Entonces, la verdad que sí, le faltó demasiado el respeto y creo que también la persona que está haciendo estatuismo mucho lo contempló porque lo hizo en reiteradas ocasiones. Sí. Entonces, dijo en la última, ok, no entendiste la indicación, toma tu puñetazo. Entonces le dieron, así que sí, uno tiene que saber, ¿verdad? ¿Qué tipo de preguntas andas haciendo? Hoy que hay mucho generador de contenido, de repente, pues, por ejemplo, hace poco vi que alguien andaba preguntando en el centro histórico que si tú darías la firma para que los primos se casaran. Vino una señora de una religión, ¿verdad? Y le pegó una letanía, o sea, no le faltó el respeto, pero con cosas de la Biblia le empezó a decir. Entonces tú sabes, tú tienes que separar y entender con quién puedes generar una charla o una broma y alguien que no te va a poder soportar un tipo de comentario o contenido de esa manera. Sí, y es que sabes lo que pasa. Mira, algo que yo creo que tú has tenido esa ventaja de que tú has crecido conforme van creciendo las redes sociales. Porque cuando tú iniciaste, que mandaste ese correo, pues quizás nunca te imaginaste que iban a existir los youtubers, Claro. los tiktokers, pero hay personas que quizás cuando ven ya un micrófono piensan que los están entrevistando en un canal. Sí, sí, sí. Entonces empiezan a hablar de otra forma. Y también algunos generadores de contenido pues también piensan de que toda la gente va a tener el mismo, les va a caer como el 20 de lo que ellos están haciendo. Correcto, Entonces, sí, eso sí, no es sí. así. Claro. Mira, y en tu opinión, ¿cómo ves ahora las redes sociales? Bueno, las redes sociales hoy en día es algo que te puede ayudar o te puede restar. En lo personal, varía mucho en qué subir. Por ejemplo, a mí la gente me pregunta, y te lo voy a decir algo, ya pues soy próximo a cumplir 32 años. O sea, yo crecí en la televisión, o sea, yo vengo de la era de la televisión, estoy en televisión actualmente, gracias a Dios, y así vamos generando contenido, porque de generar contenido tengo como, hoy en este 2025 empecé, entonces estamos generando para una pastelería, una barbería, y ahí sí vamos poco a poco, claro, ahí donde hay dinerito, mío, aquí, todo sea dinero, vamos, ¿verdad? Sí. Tapa la pantalla. Entonces, lo que yo decía, sí, es algo muy bueno en el que vos tenés que saber, ¿verdad? Y la experiencia necesaria te lo da, o sea, tú tienes que saber jugar. Entonces, por ejemplo, en mi Facebook personal, solo tengo uno, ¿verdad? No vas a ver ningún tipo de meme, ya. No hay ningún tipo de meme, o sea, también tenés que, como todo salvadoreño, ¿verdad? O sos del Águila o sos de la Alianza, ¿verdad? O sos, o sea, no quiero meterme en problemas, ¿verdad? O sos tricolor, o sos del rojo, del verde, del azul. Entonces, lo que tú tienes que hacer, creo, en lo personal, y me ha servido a mí mucho, es enfocarte en lo profesional, ¿verdad? De repente yo subo historias, que de jurado calificador, que de animador, pero sí, a mí en lo personal, en las redes sociales, es el uso que vos le des y cómo lo manejes, y eso te puede ayudar, porque de repente un mal comentario, o sea, hoy que hay mucha gente dolida en redes sociales, pues, o sea, tú no puedes poner ¿por qué llueve? Porque te mientan hasta tu tatarabuela, tu bisabuela, o sea, no puedes poner ni qué calor, te ponen ahí, cómprate tu aire, que andate a otro país, o sea, Pobre. Sí. ajá, pobre. Entonces yo creo que está en el contenido que tú veas, en el contenido que tú subas, y si tú tienes un buen contenido, tienes profesionalismo, eres puntual, eres responsable, las redes sociales se van a ayudar, pero ahí depende de lo que tú subas o qué quieras comentar. Por ejemplo, yo quité eso, fíjate, te voy a comentar así brevemente. Antes cualquier persona me podía etiquetar cualquier tipo de cosa. Entonces, yo lo quité una vez porque alguien me etiquetó un domingo, ¿verdad? Qué chivo, estamos de goma, y mis tías dándole me divierte. Yo no estaba de goma, o sea, mis amigos me habían etiquetado. Uno, también lo quité porque no sé si se acuerdan del video de Jonathan, vámonos para la casa, Jonathan. ¿Se acuerdan de ese video? Sí, me parece en que El Salvador del Mundo. Ajá. Uy, era
todos los días, viejo, todos los días. Y a vos te hablan chele, por no decir otra frase, a vos te hablan tal por cual, a vos te hablan. Entonces, ahí lo quité y por eso ahora nadie puede, o sea, tengo que yo avalar la etiqueta. Y por ejemplo, soy de subir contenido, o sea, profesional. Claro, básicamente correcto, por trabajo. Y no trabajo. quejarte, ¿verdad? En redes sociales, porque te quejas y, o sea, no solventas de nada. Mejor te vas a tomar un café con alguien y le decís, mira, pues aquí en mi casa, en mi colonia no cae agua y en la tuya tampoco. Pero ya lo dialogás, ¿verdad? Porque si tú ahorita pones algo en contra de cualquier persona y te atacan, entonces está en el contenido que subas. Para mí está en el contenido que subas. A mí me ha servido mucho no subir memes, no etiquetarme en memes. O sea, me dice la gente que vos ya sos viejito, le digo, sí, pero ahí estoy. No, y también algo que es importante, porque pues muchas personas, bueno, la mayoría que quieren, hacen contenido, quisieran, pues ya, bueno, tú le preguntas a un niño que quiere ser TikToker, YouTuber, pero yo siento de que cada quien, no, o sea, no perder la esencia. Correcto. Digamos, en tu caso, si a ti te gusta, hemos visto gente muy famosa, por ejemplo, hay un rescatista de perros de Ecuador que se ha vuelto famoso y él empezó rescatando perros y ahora él pudo construir su albergue, monetiza y le ayuda a los animalitos. Entonces yo creo que es ahí donde es el buen creador de contenido. Correcto. Sin inventar, sin andar haciendo problemas de hablar de otras personas, porque creo yo que ahí es donde empieza ya el no ser real, ¿verdad? Correcto. Y también, o sea, sinceramente, si ofendo a alguien, hey, por la verdad murió Cristo, amigo. No anden pidiendo, hey, de verdad. Te cuento una pasada con esta chica que se llama Abigail Mancía, la tamalera de Soyapango. Yo trabajaba en una taquería como animador, ¿verdad? Eran noches de karaoke. Ok, a la chica se le pagó lo que cobraba. No se había tuneado en ese entonces. Andaba con ese tipo que le dicen Enrique y San Miguel. Y ok, ¿verdad? El contrato era una historia antes porque era una comelona de tacos. El rey del taco se llamaba. Entonces, era una historia antes del evento, ¿no? El día del evento, obviamente, tenían que llegar. Y yo le pregunto a la persona, a la organizadora, mire, y ellos van a hacer algo, porque estuvo un DJ en vivo, otro animador y ese servidor. Mire, ¿y ellos van a hacer algo? No. Te lo digo bien honestamente, con esa palabra, el organizador del evento, la organizadora, por cierto. No, Jonathan, es que ellos realmente no hacen nada. O sea, ¿cómo le puedes pagar cierta cantidad de dinero a alguien que realmente no haga nada? Y te lo digo, yo me he encontrado a esa chica, yo no tengo nada en contra de ella, o sea, con los generadores de contenido, o sea, yo para mí es como, o sea, no existe porque para empezar no tengo TikTok, o sea, yo para mí un generador de contenido es como, ok, estoy en esa barbería, los invito a que vengan a esa barbería o a ese restaurante. Entonces yo me he encontrado a esa chera y nadie la saluda, porque normalmente los seguidores a veces son comprados, o sea, no son reales. Ella puede tener 30,000, ¿quién quita que esos 30,000 solo 300 sean que interactúan? Entonces, te cuento, ella se fue sin pagar la comida, amigo. Imagínate. O sea, ya le habían pagado y las meseras, mira, porque vos estabas hablando con ellos. Sí, pero yo estaba hablando con ellos, lo normal. ¿A vos te tocó pagar la comida? No, a mí no, pero es que mira, se fueron sin pagar los tacos y la torta. Y, o sea, imagínate qué vergonzoso para la marca, porque ahí te cerras la puerta. O sea, yo como empresario, ¿cómo te vuelvo a contratar? Si yo ya te pagué, te estoy pagando casi el 2 salarios mínimos en El Salvador para que tú vengas a poner una historia de 30 segundos, vengas el día del evento, vengas a comer y no pagues. Entonces, yo con tener la delicadeza de decir, mire, ¿cuánto va a ser? ¿Verdad? Solo porque sí, sucede. Por la ética. Entonces yo, con esa mala experiencia, dije, para mí en lo personal, o sea, desde ahí me marcó y dije yo, o sea, no sé por qué tienen tantos seguidores y andan pidiendo, tápame la pantalla, o sea, retos. De verdad, yo no estoy en TikTok, no es mi público meta, entonces es por eso que yo realmente no entiendo y algunos ni siquiera los conozco. O sea, quizás pueden pasar la par mía y no los conozco, por lo mismo es que, o sea, por ejemplo, tú vas y ves a alguien, para mí de verdad una persona que genera mucho contenido bueno, mujer, y que ha sobresalido, para mí es Luciana Sandoval. O sea, tú la ves en cualquier centro comercial y todo el mundo quiere una foto con ella. En cambio, ves a esos generadores de contenido y pasan desapercibidos. Entonces, para mí no tengo una muy buena relación, para mí no a los TikTokers. O se han hecho famosos. Si alguien es TikToker, pues no. Bueno, acá tenemos varios TikTokers atrás de cámara. Pues bueno, ya no van a sacar la entrevista. Ya no, y me van a poner. No, y lo importante es que sean, que te hagas famoso realmente por lo que a ti te apasiona, no por un baile, no por un comentario, no por una pelea, porque pues la gente olvida. Y yo creo que, como tú mencionas, un talento, pues hay muchos talentos que han empezado en la televisión y también han emigrado también a las redes sociales, pero lo han hecho de una manera bastante digna, respetuosa, limpia, sin necesidad de generar
chambres, polémicas, ni nada, pues. Eso de andar diciendo que aquello, que yo le dono un carro, como hizo alguien por ahí, por tener a alguien. Bueno, o sea, en lo personal yo digo que no, porque lo tú veas, un reportero, digamos, de prensa, puede tener su canal de TikTok y le pide el permiso, por ejemplo, a alguien del noticiero o cualquier medio de comunicación. Tú eres productor, mira, yo hice esta investigación especial de por qué hay tantos accidentes en esa norma. ¿Cuál es la probabilidad de que quién choca más, el hombre, la mujer, el adulto mayor? Y tú, ese es un buen contenido que puede servir. Entonces tú le pides al productor, mira, lo puedo subir en mi TikTok. Y eso estás siendo profesional en el noticiero, en cualquier medio de comunicación, y lo llevas a TikTok. Y te lo juro que eso puede ser en lo personal. Para mí sí, mira, me interesaría saber por qué tantos accidentes. La gente que está tomando, la gente que está chocando está tomada, o es solo porque va con el teléfono. O sea, es algo que genera un buen contenido para redes sociales. Sí, yo creo que eso nos toca a todos realmente saber qué apoyar y qué no, ¿verdad? Porque pues hay mucha gente que hace excelente contenido, pero pues realmente no tiene pues las vistas que quizás quisieran o la popularidad, no sé, ¿verdad? También pasa porque a veces las chicas quieren ser muy guapas, entonces, por ejemplo, puede ser que alguien de talla plus pueda subir algún buen contenido, pero no es 30, 60, 90, o un caballero de repente tenga una muy buena voz para locutar y haga algún buen contenido, pero como si no es así de jean, no aplica. Entonces está en eso, en el qué contenido es el que tú veas para que te pueda alimentar, ¿verdad? ¿No? Porque de lo contrario no vamos a avanzar de nada. Así es. Bueno, mira, ya para ir finalizando, me gustaría que le comentaras a las personas que pues tienen ese anhelo, tienen esas ganas de meterse en los medios de comunicación, pero como que tienen ese miedo, como que no saben por dónde empezar. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué le sirvió a Jonathan Villalta para realmente cumplir su sueño o estar a punto de cumplirlo, de lograrlo? Porque cada vez, pues, como seres humanos vamos como que subiendo más hasta llegar, pues, a esa gran satisfacción, ¿verdad? Correcto. Bueno, la verdad, yo los motivo para que puedan estudiar. La base está en poder estudiar, ¿verdad? Leer mucho. Los comunicadores somos de leer, amigos de producción, ¿sí o no? Sí, todos dicen que sí. De leer mucho, de poder trazarte metas, ¿verdad? Por ejemplo, para mí, hoy que soy ya ya tengo un año y fracción de estar en TVX Canal 23, para mí es como un sueño, es una llave, es algo que yo, o sea, siempre lo anhelé, y así fue como de repente un día, mira, esta fiesta que se enfermó tal, y yo iba, a veces hasta solo con el pasaje, yo me iba, allá veía cómo me compraba una camisa ahí en los usados, pero yo nunca dejé de desaprovechar las oportunidades, correcto, que se puedan mezclar con personas que te motiven a seguir adelante, porque yo escuché varios comentarios, hombre, no vas a comer de esos salites y eso, mira, eso lo entra la gente que si sos chera, da el cuerpo, y si sos chero, tenés que ver ahí con algún viejito, anda jalando cables. Entonces no, para mí que de verdad que se tracen metas, ¿verdad? Por ejemplo, que se tracen metas, que estudien, que se preparen, que lean. En YouTube hay muchos ejemplos buenos, y eso, que se motiven ellos mismos de repente. O sea, vas a ver, a escuchar malos comentarios, tanto personales que tienen en persona o en redes sociales. O sea, lo que me ha servido a mí es poder tomar lo bueno, porque, o sea, podemos pasar hablando aquí todo un día, pero tomar lo bueno de cada medio de comunicación, porque de repente, aunque yo fuera hombre, fíjate, tenía rivalidad con alguna de mis compañeras, nunca entendí por qué. Me decía, no, es que vos, o sea, si alguien te dice hablar de un tema y en el momento, ¿verdad? Entonces llegué a estar en un medio de comunicación, no voy a decir cuál, porque si no me van a funar, que la chera tenía rivalidad conmigo, entonces no, o sea, nunca lo entendí por qué, pero era eso. Entonces que se motiven, que sigan adelante, que se preparen. Hay muchos, por ejemplo, yo no he terminado la universidad, no quiero decir que ustedes no lo hagan, sino que de repente ustedes se pueden inscribir, hay diplomados, hay muchos cursos muy buenos de locución comercial, de periodismo. Hoy, bueno, tú vas a la calle y vas a una conferencia de prensa y ves que con un teléfono y con un buen micrófono tú haces tu reportaje. Entonces, también adaptarse a hacer contenido multimedia, pero claro, un buen contenido multimedia. Exacto. Así es, bueno, muchísimas gracias, Jonathan, por haber estado con nosotros acá. Y bueno, también a ustedes, muchísimas gracias por haber estado en este episodio de Charla VIP y nos vemos en el siguiente.